y aún así habitas en nosotros, Señor. Habitas en nuestros corazones. Tenemos el privilegio de decir que somos templo de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, te damos. Gracias por saber que también somos tus hijos, Señor. Y gloria a Dios porque fuiste a preparar un lugar para que estemos contigo eternamente y para siempre. Gracias te damos por saber todas estas verdades que nos llenan, Señor, de alegría, nos llenan de gozo, de saber que no estamos solos, de que tú estás con nosotros como poderoso gigante. Tu Espíritu Santo haciendo la obra en cada uno de nosotros. Te damos gracias por lo que nos vas a hablar hoy en esta mañana. Preparamos nuestros corazones, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, obre en nuestras vidas, y no solamente los que estamos aquí, sino en todos los que van a escuchar este mensaje a través de la radio, a través de la pantalla. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, y háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bendición. Que darle un fuerte aplauso. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor, te damos. Qué Dios tan maravilloso que tenemos. Amén. Me costaba cantar esta canción. Me costaba cantar porque las emociones, ¿verdad?, a veces afloran, pero tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad, dice la palabra. Y darle la gloria al Señor. Y qué tremendo eso, ¿no? Hoy estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Estamos ya en el 8º estudio y vamos a estudiar, ¿se acuerdan que estamos estudiando sobre los espíritus, las 7 manifestaciones del Espíritu Santo? Hoy vamos a estudiar el espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, de poder y de conocimiento. Miren, esos 4 espíritus, vamos a hacerlo rapidito hoy estos 4, y vamos a dejar el último, que es espíritu de temor del Señor, para el último, porque creo que, ¿verdad?, es un poco más profundo. Que se habla poco del temor del Señor, ¿verdad que sí? Se habla muy poco y tenemos que hablarlo porque es muy importante que podamos avanzar en esto porque el Señor viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Y en Apocalipsis lo leemos capítulo 1, versículo 4 y vamos a recordar que dice así, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, del que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Vieron? Los 7 espíritus que están delante de su trono. Vuelvo a repetir que no son 7 espíritus, sino que es la manifestación, ¿verdad? Son 7 manifestaciones distintas del Espíritu Santo de Dios que operaron 100% en Jesucristo. También en Apocalipsis 4, versículo 5, vamos a repasar, que lo leímos en el estudio anterior, dice así, que del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahí se reitera de nuevo, los 7 espíritus de Dios. Y vamos a leer un capítulo más, Apocalipsis 5, versículo 6, que también dice, y miré y vi en medio del trono, ¿verdad?, y los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaban de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, y los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Vieron? Ahí se hace mención nuevamente con respecto a los 7 espíritus. ¿Recuerdan de dónde sacábamos esas 7 manifestaciones del Espíritu Santo del Antiguo Testamento? Isaías 11, ¿se acuerdan? Isaías 11, cuando se profetiza con respecto a Jesucristo, versículo 2, dice, y reposará sobre él, sobre Jesucristo, el Espíritu del Señor. Acá vemos uno que ya lo estudiamos, Espíritu de sabiduría, que también ya lo estudiamos, y de inteligencia, que lo vamos a estudiar ahora, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Ahí vemos las 7 manifestaciones que estaban profetizadas en Isaías 750 años atrás, ¿verdad? Entonces es importante que podamos avanzar en esto, ¿verdad? Y que tengamos bien claro estas 7 manifestaciones del Espíritu Santo. Que Dios quiera opere en nosotros también de manera, ¿verdad?, gloriosa, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a estudiar primeramente espíritu de inteligencia, ¿no? Bueno, también para estudiar este espíritu de inteligencia tenemos que ir a cómo el Señor puede darnos esa inteligencia. Y recordando la historia de Daniel, en el capítulo 1, versículo 8, Daniel era un hombre que era temeroso de Dios. Era un joven, en aquel entonces fue quitado y fue llevado deportado a Babilonia,
Y aún así, él siempre se mantuvo íntegro delante del Señor. Dice Daniel capítulo 1, versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Entonces acá vemos cómo Daniel, ¿verdad? Él dijo en su corazón, no me quiero contaminar. ¿Cuántas cosas en este mundo, que Babilonia representa todo el sistema de este mundo, nos quiere contaminar? ¿Cuántas cosas hay? Miles y millones de cosas. Y Daniel nos pone como, acá el Señor nos pone a Daniel como ejemplo, que él dijo, no, yo no me quiero contaminar con nada de lo que el rey me ofrece, ni con su comida ni con su bebida. Hay un estudio muy grande con respecto a todo esto. Pero hoy vamos a hablar con respecto a este comienzo que Daniel tuvo en su corazón. Dice que él propuso, ¿dónde? En su interior, en su corazón. Qué lindo es que nosotros en nuestro corazón digamos no a esto, no a aquello, no a lo otro. No me quiero contaminar. Y ahí miren lo que pasa. Daniel ahí también 1, versículo 17, dice, a estos 4 muchachos, porque eran muchachos jovencitos, Daniel y sus 3 amigos, Sadrac, Mesach y Abednego, dice, Dios les dio conocimiento e inteligencia. ¿Quién le dio el conocimiento e la inteligencia? Dios. En todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. ¿Vieron todo dónde comenzó? En proponernos en nuestro corazón no contaminarnos con nada de este mundo. Y Dios les dio a los 4, ¿verdad? Inteligencia, conocimiento e inteligencia. En Daniel también, versículo 1, versículo 20, dice, hablando de lo que decían los demás, miren, de ellos, acá en este caso el rey, ¿no? En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló, ¿cuántas veces? 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos que había en todo su reino. ¿Cómo los halló el rey? 10 veces mejores. Eran hombres, muchachos, súper, se puede decir, mega inteligentes. ¿Pero quién les dio esa inteligencia? Dios. ¿Por qué? Porque se propusieron no contaminarse. Cuando vos te contaminás de todas las cosas de este mundo, la inteligencia no está en ti porque estás permitiendo que lo malo entre a tu vida. Ahora, cuando una persona, ¿verdad?, un cristiano determina en su corazón no contaminarse, ¿Dios qué hace? Le concede ese conocimiento, le concede esa inteligencia y le concede esa sabiduría. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es bíblico, lo estamos leyendo acá. Pero si no está lleno del Espíritu Santo, como verdad se estudiaba incluso el domingo pasado, ¿verdad? Te puede pasar, como también lo leímos el domingo pasado, que como en los días de Noé seamos sorprendidos, ¿no? En Mateo 24, 37, vamos a leer un poquito más hoy. Dice más, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo, miren, comiendo, bebiendo. ¿Y qué acabamos de leer? ¿Qué hizo Daniel? No comió, no bebió, no se contaminó. Pero ¿qué pasaba? Esta gente que estaba comiendo y viviendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. ¿El arca quién es? ¿A quién representa? A Jesucristo. ¿Qué pasó? No entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Es fuerte esto, sí o no? Ahora, ¿qué no entendieron ellos? Que, hermano, que no somos dioses. Hay un Dios verdadero. La gente piensa que es Dios y que pueden hacer las cosas a su manera, pero no es así. E incluso no podemos nosotros, los hijos de Dios, jugar a ser cristianos. No es un juego esto, es cuestión de vida o de muerte. La palabra ahí, inteligencia, en el hebreo se escribe biná, con H al final, biná con B larga. Y en el griego, sunesis. El mundo dice, ay, mira, qué rápido que captó, qué inteligente que es. Eso no es según la inteligencia según Dios. En el área espiritual, la inteligencia es entendimiento o conocimiento para poder distinguir, evaluar entre el bien y el mal. Eso es ser inteligente, ¿verdad? O la capacidad para poder escoger lo mejor en una situación determinada.
Una persona inteligente piensa de acuerdo a la mente de ¿quién? De Dios. A lo que Dios piensa. Ahora, vamos a ver en Deuteronomio 4:4, miren. El libro del Pentateuco, ¿no? De Deuteronomio. Cuando Moisés les habla por segunda vez a su pueblo. Por segunda vez. ¿Cuántas veces el Señor nos tiene que hablar? Una vez, nos tiene que hablar dos, ¿no? Tres. Deuteronomio 4:4 dice, mas vosotros que seguisteis al Señor vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. ¿Cuántos están vivos hoy? Gloria a Dios que estamos vivos hoy, ¿no? O sea, el Señor les habla a su pueblo, a los que creyeron en el Señor y a los que están vivos hoy. Dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como el Señor, mi Dios, me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra a la cual entraréis para tomar en posesión de ella. Dice, guardadlos, ¿qué cosa? Los mandamientos y los estatutos. Guardarlos, pues, y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Ante los ojos del pueblo también, dice, ¿no? Y los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Qué dice Moisés a su pueblo? Ustedes guarden, incluso al guardar esta es vuestra sabiduría y esta es vuestra inteligencia, ¿no? Tenemos que saber qué decir o qué hacer en determinadas circunstancias, ¿sí o no? ¿Cuántas veces a veces pasan cosas y no sabemos ni qué vamos a hacer? ¿Eso es de inteligentes? ¿Eso es de sabios? No, tenemos que saberlo. Y la respuesta, ¿verdad?, es ¿dónde está? En el manual de vida, en la palabra del Señor, en lo que Dios ha determinado, en los pensamientos de Dios. En Job 28:28, también lo leíamos hoy, el domingo cuando estudiamos Apocalipsis, dice, miren, y dijo al hombre, Dios le dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es la sabiduría, cuando se acuerdan cuando estudiamos la sabiduría, pero dice acá, el apartarse del mal es la inteligencia. En la vida todo vamos a tener, ¿verdad? Tentaciones y pruebas. Pero cada uno, ¿verdad? Cada vez que le dice que no al pecado, que le dice que no a la tentación, sube de nivel de inteligencia. Mientras más apartados estamos del mal, mientras más apartados estamos del pecado, más crecemos en inteligencia. ¿Cuántos saben eso? Amén. Entonces, es apartarse del mal. Vamos al Nuevo Testamento, dice 1 Corintios 2:14, para que tengamos en cuenta, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él dice que son locura. Y no las pueden entender porque se han de discernir como espiritualmente. En cambio, el espiritual, dice, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conocerá la mente del Señor? Pregunta. ¿Quién conocerá la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y después dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Tenemos la mente de Cristo, hermanos. Amén. Gloria a Dios, un amén ahí. Gloria a Dios. Qué tremendo. Muchos hombres y mujeres se creen inteligentes, ¿sí o no? ¿Cuánta gente se cree inteligente? Pero a la luz de la palabra son necios. Son personas que no demuestran para nada ser inteligentes. ¿Por qué? Porque vos ves que están practicando lo malo. Y según la Biblia, ¿eso es ser inteligente? ¿Verdad que no? Tarde o temprano les va a ir mal. No tienen inteligencia, no tienen discernimiento, nada. Ahora, la palabra discernir, por ejemplo, significa, ¿verdad?, entender el bien y entender el mal. Precisamos, sí o no, discernimiento en lo que es ser inteligente, ¿no? Discernir qué está bien y qué está mal, qué es mentira y qué es verdad. Precisamos saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es blanco y qué es negro. Precisamos saberlo. Todo ser humano nació, incluso cuando nosotros nacimos en nuestra alma, en nuestro espíritu entrelazado. Pero cuando vino Cristo a nosotros, eso fue separado. Lo dice ahí la palabra en Hebreos 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Nosotros venimos al mundo entrelazados, nuestros sentimientos, nuestras emociones, todo entrelazado. Pero ¿qué es lo que divide y separa
Eso es la palabra de Dios. Y separa el espíritu del alma. Somos un espíritu que tiene, ¿verdad?, un alma y vive dentro de un cuerpo. Y el Señor les habla, ¿le habla a quién? A tu espíritu. Y ahí es con el área que tenemos contacto para con Dios. No podemos tener contacto con Dios a través de nuestro cuerpo, nuestra carne. No, es imposible. Es nuestro espíritu que tiene contacto con Dios y nosotros a través del espíritu nos conectamos con Dios, hablamos con Él, adoramos a Dios a través del espíritu. Pero antes estábamos todos entreverados, ¿sí o no? No sabíamos qué eran las emociones, nos movían el cuerpo, nos movían, ¿no? Pero hoy por hoy nos tiene que guiar el espíritu, que le da orden a nuestro espíritu le tiene que dar orden a nuestra alma, y nuestra alma le tiene que dar orden al cuerpo. Pero antes era todo al revés. Antes de conocer al Señor, nuestra vida era un desorden, pero gloria a Dios que el Espíritu Santo nos va ordenando. En Juan 6, versículo 63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Hay gente que está muy pendiente de la carne, ¿no? Sobre todo los viernes cuando hacemos asadito con los varones ya. Pero, hermano, es importante estar en el espíritu. ¿Cuánta gente incluso dice, pero no hace? ¿Cuánta gente estudia, pero no vive? Tenemos que vivir la palabra de Dios. Tenemos que ser personas, incluso también ahí en Romanos 12, hablando también del espíritu, ¿no? 12:2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que ser renovados en nuestro entendimiento, y eso lo hace solamente el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Recuerdo cuando David asume como rey de Israel, porque fue primero rey en Hebrón durante 7 años, y después cuando él va a asumir el rey, que ahí reinó durante 33 años, todas las tribus, de verdad, enviaron una cierta cantidad de soldados. Todas las tribus, de Isaacar, de verdad, de Benjamín, ¿no?, de Judá, todas las tribus empezaron a mandarle cantidad de soldados. Unos le mandaron 8.000 soldados, otros le mandaron 7.000, otros le mandaron 120.000 soldados, y así era tremendo, hermano. David se fortaleció de una manera tremenda, pero la tribu de Isaacar, lo dice ahí en Primera de Crónicas, miren, le mandó solamente 200 hombres, nada más, 200, voy a decir 200 nada más. Cuando unos mandaron 120.000, otros mandaron 80.000. Eran guerreros fuertes, eran soldados que estaban preparados para pelear, y David se fortaleció de una manera tremenda y se cumplió lo que Dios le había mandado. Pero dice ahí en Primera de Crónicas 12, versículo 32, de los hijos de Isaacar, 200 principales, pero miren que estos 200 principales eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Qué importante tener gente así, gente capacitada, gente que es entendido en los tiempos y que sabía lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Hermanos, estos 200 hombres eran personas capacitadas, entendidos en los tiempos. Y precisamos nosotros como hijos de Dios ser entendidos en los tiempos, saber, ¿verdad?, interpretar las circunstancias, por ejemplo, número 1. Tenemos que saber qué es lo que está sucediendo. Número 2, por ejemplo, saber qué hacer en cualquier situación de la vida. Esta gente lo sabía hacer, eran 200, pero eran capacitados. Número 3, por ejemplo, ¿verdad?, compartir el conocimiento adquirido, saber compartir lo que hemos aprendido de parte de Dios. Esta gente lo hacía perfectamente bien. Número 4, por ejemplo, saber que nada ocurre por casualidad. Los que no saben qué hacen, se quejan, se lamentan. Número 5, por ejemplo, saber que detrás de cada acontecimiento o de cada problema o situación está nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, ¿cómo podemos saber los tiempos? ¿Cómo podemos saber, tener ese conocimiento? No, es por revelación y a través de la palabra del Señor, que es la palabra profética por excelencia. Vamos a estudiar ahora el segundo espíritu de consejo. En hebreo, la palabra consejo se escribe etzá, con H al final.
Y en griego significa, se escribe boule. Ahora, Dios anhela, ¿verdad?, darnos su consejo. Dios anhela darnos su consejo. Dios quiere que busque su consejo, que busque el consejo de Él y de nadie más. E incluso un pastor, un siervo de Dios, cuando da un consejo, tiene que dar un consejo basado en ¿qué? En la palabra de Dios. No que a mí me parece, no que yo creo. No. Un consejo siempre tiene que ser Dios hablando a través del siervo y dando un consejo sabio de parte de Dios. La palabra de Dios dice esto. Yo me muevo por lo que dice la palabra de Dios. Entonces, Dios anhela eso. ¿Qué consejo vamos a dar? ¿Lo que a mí me parece? No. ¿Verdad? Y todas las decisiones que tomamos en la vida tienen que ser bajo su voluntad y bajo su consejo. ¿Cuántas cosas has hecho que no has pedido consejo de Dios? Pregunto. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántas cosas hemos hecho que Dios ni le preguntamos? Le preguntamos a la prima, a la sobrina, ¿verdad? Le pedimos consejo a quien sea. Pero Dios, después, Señor, ayúdame. ¿A cuánto le ha pasado eso? ¿Verdad que sí? Hermano, y miren lo que dice el Señor con respecto a esto. Isaías 30, versículo 1. Miren lo que dice el Señor. No dice cualquier cosa. Dice, ¡ay! ¡Ay! Dice. Cuando dice ay es ¿por qué? Porque hay dolor. ¡Ay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo, y no de mí, para acobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, dice. Muchos dicen, voy a buscar cobertura, ¿no? Por ahí. ¿Qué cobertura, hermano? La cobertura es la del Señor. El Señor es el que te cobija, es el que te guarda. No dependas nunca del hombre, depender solamente de Dios y pedirle consejo a Él. Dice, añadiendo pecado a pecado. O sea, hermano, si ya hiciste las cosas mal y todavía pedís consejo por ahí, es añadirle al pecado más pecado, al problema más problema. Estaba complicado, peor todavía. Metiste la pata en algún lado, ahora estás hasta acá. ¿Por qué? Porque no buscaste al Señor. Y mira lo que dice ahora, que se apartan para descender a Egipto. Cuando nos apartamos del Señor, ¿qué hacemos? Descendemos. ¿Y qué significa Egipto? El mundo. Dice, no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón. ¿Qué representa Faraón? Satanás. Y ponen su esperanza en la sombra de Egipto. La esperanza la ponen en las cosas del mundo. Dígame si esto no es terrible. No lo digo yo, lo dice el Señor, ¿no? Pero la fuerza de Faraón, ¿verdad? Dice, se os cambiará en vergüenza. Y el amparo y la sombra de Egipto en confusión. Qué triste esto, ¿no? Hermano, que Dios nos libre de todo esto. Por eso, el mismo Isaías en el capítulo 9, versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. ¿Quién es nuestro consejero? Jesucristo. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es nuestro consejero, Jesucristo. Miren todo lo que nos da. ¿Cuánto estamos aprendiendo hoy? Amén. Vamos a estudiar el tercer espíritu, ¿no? Espíritu de poder. En hebreo se escribe Koah, con H al final. En griego es muy conocido, Dunamis, ¿no? También significa capacidad moral o física, fuerza, ¿verdad? Maravillas, milagro, ¿verdad? Potencia, señal, valor, significa todo eso. Pero también está la otra potencia que se escribe exousa, que es otro tipo de poder, que es autoridad delegada, cuando Dios nos delega autoridad, ¿verdad? Es un derecho, tenemos poder a través de un derecho que Dios nos da. Un privilegio también, es otro tipo de poder, jurisdicción, libertad o potestad. Eso también significa, ¿no? Dios es omnipotente, ¿no? ¿Sí o no? Dios es todopoderoso y Él nos delega a nosotros de su poder, nos da de su poder, nos da de su autoridad, porque hoy somos hijos de Él. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Y tenemos cierta protección divina que es de parte de Él, porque Él es todopoderoso. ¿Cuántas veces decimos en Filipenses 4:13? No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por supuesto que sí, sabemos que eso, si vamos al contexto, está hablando de otra cosa, pero muchas veces usamos ese versículo para decir todo lo puedo en Cristo. En Cristo. Separado de Cristo nada podemos hacer, ¿verdad que no? ¿No? Incluso ahí en Hechos 1:9, cuando recibimos el Espíritu Santo, dice, pero recibiréis ¿qué? Poder. ¿Y qué es? El Espíritu de poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros ¿qué? El Espíritu Santo. Es claro, hermanos, esto. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que antes no podías hacer, ahora lo puedes hacer. Testificar de Jesucristo, de quién es Él, porque estamos llenos de poder, estamos llenos de su presencia y hoy somos testigos de Él. Ahora, gloria a Dios. Número 4, espíritu de conocimiento, ¿no? Hay dos tipos de conocimientos. En el hebreo, por ejemplo, la palabra se escribe da'at, con 2 A, una comilla entre medio de entre A y A, ahí, da'at. Que aparece en Génesis, por ejemplo, 2:9. Mire, ahí aparecen los dos tipos de conocimiento, ¿no? Lo leemos, dice así. Y el Señor Dios hizo nacer, dice, de la tierra todo árbol delicioso para la vista y bueno para comer, ¿no? También el árbol de la vida. ¿Quién es el árbol de la vida? Cristo. El árbol de la vida, que es Cristo, bien lo dijo el hermano ahí, en medio del huerto, y del árbol de la ciencia del bien y del mal. Hay otro árbol más ahí, miren. El árbol, ese es otro tipo de conocimiento. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, hay dos tipos. Ese dat no significa, ¿verdad?, que el conocimiento es a través de la ciencia, sino el conocimiento experimental de algo o de alguien. Yo puedo leer la Biblia, pero si no conozco el autor de la Biblia, no me sirve para nada, ¿no? La palabra dat proviene del verbo en hebreo yadá, que significa conocer, pero no de verdad de un sentido superficial o intelectual, sino de un sentido profundo, íntimo, como vemos incluso en Génesis 4:1, cuando dice, Adán conoció a Eva. O sea, habla de ¿qué? De intimidad, de unión, de tener una relación. De eso está hablando, de ese conocer. Yo puedo conocer a una persona, pero la conozco intelectualmente. Pero a mi esposa la conozco de manera diferente, porque yo tengo una relación con ella. Y vivimos todo el tiempo juntos y unidos. Es más, hasta se nos pegan cosas una de otra. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cuando tenemos una relación con Cristo es diferente. Es otro tipo de conocer. Está hablando de ese conocimiento de Yadá. Lo que llamamos conocimiento hoy, ¿verdad? Como ejemplo, habla de gente que aprende cosas, ¿verdad? Algo intelectual, que repite, ¿verdad? Memoriza. Es algo superficial. Es un conocimiento superficial. Pero la verdad, en la mente hebraica, el da'at tiene más que ver con la aplicación práctica de ese aprendizaje. Yo conozco y pongo en práctica lo que he aprendido. Pongo en práctica lo que el Señor me está hablando. Incluso miren, ¿por qué? Porque esto es cuestión de vida o muerte. Si no pones en práctica ese conocimiento, tu vida corre peligro. Ay, qué dramático el pastor. ¿No? ¿Cómo se vino hoy? No, hermano, lo dice en Oseas 4, versículo 6. Dice así, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y miren lo que dice después. Por cuanto desechaste el conocimiento, o sea, lo desechamos el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Es fuerte esto, sí o no? ¿Estamos exagerando acá? ¿Dios está exagerando acá? Hermanos, no tener este conocimiento, desechar el conocimiento de Dios, no poner en práctica, es cuestión de vida o muerte. Estas duras palabras, ¿verdad?, son de exhortación, nos alientan a buscar
Aquel conocimiento que va más allá de lo intelectual, va más allá de lo que podamos aprender, incluso hasta en un seminario bíblico, que no está mal ir a estudiar la palabra de Dios. Yo he estudiado también, pero hermanos, no nos convertimos por estudiar la Biblia. Nos convertimos cuando conocemos al autor de la Biblia y se nos revela a nosotros y empezamos a tener una relación con Él y nuestra vida es transformada, ¿sí o no? Cualquier persona puede leer la Biblia, hermano. ¿Cuánta gente yo le digo, leíste la Biblia? Sí, la leí toda, 3, 4 veces. ¿Y? ¿Conoces al autor de la Biblia? No lo conocen. Es triste eso. ¿Cuántas veces yo quiero leer la Biblia todo el año? Quiero leerla, pero hermano, si ni siquiera sos capaz de aplicar un solo versículo, empezá a aplicar lo poco que sabés y te puedo asegurar que Dios te va a dar conocimiento, te va a dar espíritu de poder, te va a dar todo lo que el Señor dice en su palabra, hermano. Pero el verdadero conocimiento, ¿verdad?, es el que va a evitar que seamos destruidos. Proviene de vivir aquello, ¿verdad?, que aprendimos con la verdad, a vivir la palabra. Lo dice el Señor en Juan 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Cristo. Y conoceréis la verdad. Y no le dije a la hermana, perdón, Juan 17, 3. Terminamos con esto. Juan 17, 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esta es la vida eterna, que conozcamos. Miren, no dice a otros dioses por ahí, al único Dios verdadero. Y vos y yo conocemos al único Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien el Señor envió a dar su vida por nosotros, murió en la cruz hace más de 2000 años, ascendió, pero envió a su Espíritu Santo a vivir en nuestros corazones. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y le conocemos, hermanos queridos. Y si hay alguien que todavía no conoce a este único Dios verdadero, es tiempo de que diga, Señor, yo quiero conocerte. No quiero tener simplemente conocimiento intelectual. No quiero decir, bueno, he leído algún versículo, no, quiero vivir la palabra. Quiero vivir esta palabra de vida, que es nada más ni nada menos que Jesucristo. Amén. Vamos a orar, darle gracias a Dios por su palabra. Bendito Dios, te damos gracias una vez más por este estudio del libro de Apocalipsis, Señor. Gracias por la manifestación de esos 7 espíritus, Señor, que oramos y te pedimos que se hagan manifiestos en nuestras vidas. Que podamos, Señor, tener espíritu de inteligencia, de consejo, Señor, solamente a través de ti, de poder, Señor, ese espíritu poderoso que se mueve a través de nuestras vidas, Señor, y de conocimiento, pero el conocimiento, Señor, íntimo contigo, que cada día busquemos tu rostro, no busquemos tu mano, Señor, que busquemos, Señor, estar contigo, como hizo María, Señor, que eligió la mejor parte, estar contigo, Señor. Gracias te damos, Señor, porque hemos aprendido, Señor, de lo que tú nos has dado. De tu consejo hemos recibido en esta mañana y te damos gracias por todo en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabraDeVida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp 094 226 411.